Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre alimentos alérgenos. ¿Será lo mismo una intolerancia y una alergia? ¿Sí? Eh, la verdad es que no. Vamos a ver la diferencia. Muchas veces la gente lo confunde y también a veces la llega a confundir con una intoxicación. Sí, vamos a ver ahorita las diferencias. Alérgeno se va a llamar cualquier alimento que va a producir una alergia en alguna persona, ¿sí? En nuestro organismo. Empezamos por definir la diferencia entre intolerancia y alergia. La intolerancia es la incapacidad genética de metabolizar determinados nutrimentos por falta de enzimas específicas. El caso más común es cuando las personas ya no pueden degradar la lactosa por la ausencia de la enzima lactasa. ¿Qué es una enzima? Una enzima es un agente que nos va a permitir acelerar o retardar una reacción química o en este caso degradar, como es el caso aquí de la lactosa. ¿Dónde se encuentra la lactosa? Pues en los productos lácteos. La lactosa es el azúcar natural de la leche, por ejemplo, de los quesos. ¿Sí? Pero llega un momento en el que el cuerpo ya no la puede digerir. ¿Por qué? Por la falta de esta enzima que llamamos lactasa. Cada que veamos una notita es de estas, significa que vamos a dar un dato extra o adicional. El intolerante, cuando consume, en este caso, como estamos mencionando, la intolerancia más común que es la de la lactosa, consume lactosa y empieza a producir hidrógeno en su estómago, empieza a producir dióxido de carbono y ácido láctico. Todos estos van a irritar su estómago y va a producir como consecuencia una diarrea, ¿sí? Unos calambres, ¿sí? Abdominales, retortijones. Cualquier persona que sea intolerante a la lactosa sabrá de lo que estoy hablando. Debido a que la actividad de la lactasa se pierde con la edad, aproximadamente 75% de los adultos no la tienen, ¿sí? Eh, Entendamos una cosa, nosotros somos mamíferos, al ser mamíferos necesitamos de la leche para poder desarrollarnos, pero dense cuenta en cualquier ejemplo sean los becerros, sean los animales cuando están pequeños, es la única etapa en la que necesitan leche. Después ya ellos ya la dejan de consumir y no es indispensable para ellos. Una vez que ellos se desarrollan, ya dejan de consumir los lácteos. Y en el ser humano no es la excepción. El cuerpo humano no está hecho para consumir toda su vida leche, ¿sí? Por eso es que después de un tiempo, y principalmente con la edad, como dice aquí, ya los adultos ya no pueden procesar la leche. ¿Por qué? Porque más que la leche, la lactosa, que es el azúcar de la leche, por la ausencia de la enzima lactasa, ¿sí? De este modo, siempre se recomienda, pues ustedes ya saben que las personas que ya son intolerantes, pues ya no pueden consumir el lácteo, tienen que consumir alimentos que sean lácteos deslactosados, leche deslactosada, ¿sí? Para que no les caiga pesado en su estómago y tengan los síntomas estos que acabamos de mencionar. También se recomienda a las personas que todavía no son intolerantes consumir lácteos fermentados, hablando de yogur, quesos, productos fermentados. De esta manera, saben que estos productos, al estar fermentados, tienen una carga más alta de lactobacilos, ¿sí? Y estos lactobacilos también consumen lactosa, ¿sí? Y producen también ácido láctico, pero es un ácido benéfico, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros consumimos un producto fermentado, hablándose desde un yogur, ¿sí? Un queso, las bacterias que vayan en ese yogur van a consumir un 20 o 30% de la lactosa que nosotros consumamos. Entonces, de esta manera es como le ayudaríamos a nuestro cuerpo a no consumir tanta lactasa y no volvernos intolerantes en la vejez, ¿sí? Pero recuerden, nosotros no estamos diseñados para que toda nuestra vida consumamos lácteos, por eso algunas personas se vuelven intolerantes con la edad. Bueno, por su parte, una alergia es una hipersensibilidad que se desarrolla como una respuesta violenta del sistema inmunológico, ¿sí? Ya que confunde un compuesto, ¿sí? De algún alimento como un microorganismo peligroso. Los agentes responsables son
antígenos llamados alérgenos, como lo dijimos en un inicio, muchos de naturaleza proteínica y de acuerdo con la norma oficial, la NOM 051 se incluyen los siguientes. Para los que no la conozcan, la NOM 051 es esta famosa norma que ahorita ha causado mucha polémica, que se refiere al etiquetado de los alimentos. Precisamente es esa norma que quitó actualmente a todos esas caricaturas, esos muñequitos, que quitó al osito, al pandita, que quitó al ratoncito, a todas esas imágenes que hacían alusión a las marcas, las quitaron. Y también fue precisamente esta norma la que empezó a obligar a las empresas a que pusieran exceso de carbohidratos, exceso de azúcares, perdón, exceso de grasas saturadas, exceso de sodio, etcétera, ¿no? Es esta norma, la del etiquetado de alimentos. Esta misma norma también hace que, que clasifica los alimentos en alérgenos para que cuando un alimento contenga algún tipo de estos ingredientes que vamos a mencionar, lo mencione para que la persona que sea alérgica a él esté consciente y no lo consuma, ¿sí? Sobre todo la información. Bueno, ¿cuáles son algunos de los alimentos alérgenos? Vamos a encontrar cereales, ¿sí? Porque algunas personas no pueden consumir el gluten. El gluten está en todos los cereales, ¿sí? Esta enfermedad se llama, los que padecen esta enfermedad se les llama celíacos, ¿sí? Todo lo que es trigo, centeno, cebada contienen gluten, entonces pues no pueden ellos consumir gluten. ¿Cuáles son los efectos? Los mismos de la intolerancia a la lactosa, ¿sí? Les cae muy pesado estos productos y todos se derivan en una diarrea a final de cuentas. Alguna gente también es intolerante, ojo, estamos hablando de no confundir de alergias. Acuérdense que estos alimentos producen alergias, ¿sí? Crustáceos y sus productos, huevo, también algunas personas pueden llegar a tener alergia al huevo. Acuérdense que es diferente intolerancia y alergia. Intolerancia es cuando una persona le cae pesado algo y una alergia es cuando ya le cae pero de una manera más violenta. El cuerpo reacciona de una manera diferente porque confunde el alimento con un microorganismo peligroso. Ahorita vamos a ver cuáles son la forma en que el cuerpo reacciona. Sí, algunos de los alimentos que también son alérgenos, aparte del huevo y ovoproductos o sus derivados del huevo, sí que también se le llama ovoproductos. Están los pescados y derivados también, el cacahuate o cacahuete, sí, y también sus derivados, la soya, sí, a excepción de su aceite, pero algunas veces la soya llega también a producir alergia, la leche, sí, y productos lácteos, las nueces de los árboles, también puede ser hablándose de nuez de Castilla, nuez de la India, nuez la de cáscara de papel, cualquier tipo de nuez y sus derivados pueden ser también alérgenos. Y algunos sulfitos también pueden provocar ciertas alergias, ¿sí? Ahora sí, vamos a ver la diferencia de alergia. Muchas veces la gente confunde la alergia con la intoxicación, no tiene nada que ver. Una intoxicación, así a grosso modo, es cuando una persona consume un alimento que ya tenía un grado de descomposición avanzado y en este caso la persona empieza a tener náuseas y a vomitar, ¿sí? Literalmente una persona que se intoxica se está envenenando, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros consumimos la diferencia entre una infección y una intoxicación en que la infección lo que nos hace daño es la bacteria como tal que entra a nuestro organismo y en la intoxicación son las toxinas que produjo esta bacteria, ¿sí? Entonces esas toxinas eh, son las que consumimos y al ser toxinas obviamente nuestro cuerpo pues reacciona de esa manera, es como si nos estuviéramos envenenando. Entonces empezamos con náusea y vómito. Muchas veces una persona es alérgica a algo o algo le produce alergia y dice, me intoxiqué. No, no es intoxicación. ¿Por qué? Porque si una persona, por ejemplo, es alérgica a los cacahuates y se pone así después de comerse unos, pero yo puedo comer de ese mismo pastel de cacahuate que quizá comió o dulce con cacahuate y a mí no me va a pasar nada porque yo no soy alérgico, ¿verdad? Sin embargo, si ambos consumimos un alimento, hablándose un cóctel de camarón que se dejó ahí al sol y y ya como les decía las bacterias producieron toxinas
y esas toxinas, bueno, son las que consumimos a través del alimento y empezamos a vomitar, a vomitar, a vomitar porque nos estamos envenenando literalmente. Este, pues ahora sí, tanto si lo come él como si lo como yo, de los dos nos vamos a intoxicar, ¿sí? Porque nos está haciendo daño las toxinas, ¿verdad? En este caso, regresamos a nuestro tema, que son las alergias. La alergia aparece cuando el sistema inmunitario reacciona ante una sustancia extraña. Puede ser desde el polen, el veneno de las abejas, ¿sí? O un alimento, ¿sí? Como les decimos, los alimentos alérgenos. Que ya vimos que son estos que están acá, ¿sí? Cuando una persona tiene alergia, ¿sí? O cuando nosotros nos da una alergia, el sistema inmunitario produce anticuerpos que identifican a un alérgeno en particular como dañino. Incluso si no lo es, porque el alimento quizá no sea dañino, pero el cuerpo reacciona como si fuera un elemento dañino o ajeno a él. Cuando entra en contacto con el alérgeno, la reacción de nuestro sistema inmunitario puede hacer que la piel, los senos paranasales y las vías respiratorias o el aparato digestivo se inflamen. La gravedad de las alergias puede variar según la persona y puede ir desde una irritación menor hasta una anafilaxis. Si tú te comiste por ahí algún enlatado y empezaste a enroncharte y te empezaste a rascar porque te dio mucha comezón y te salieron ronchas y como que viste que te empezaste a lagrimear o te empezó a salir este escurrimiento nasal o como que ves que te cuesta respirar porque se te está cerrando la garganta, eso es una alergia. ¿Sale? No confundir, repito, con la intoxicación, que son náuseas y vómitos. Bueno, en ese caso tenemos que dar un tratamiento para la alergia. Nosotros no somos doctores, solamente tenemos que ir obviamente rápido al doctor para que nos dé el tratamiento adecuado. Estos alimentos, sí, ya vimos que huevo, cacahuate, algunas frutas, algunas personas son alérgicas a la fresa. También repetimos el pescado, las nueces, la soya, los lácteos, el trigo, todos estos pueden provocar ciertas alergias en las personas, ¿sí? ¿Qué son los principales síntomas? Hormigueo, ¿sí? Vamos a empezar que se nos empieza a hormiguear la boca, hinchazón en los labios, como podemos ver acá, se empiezan a hinchar los labios, la lengua, el rostro, ¿sí? O la garganta. Una persona que ya tiene anafilaxis, ¿sí? Ya está así como esta que ven acá, si se dan cuenta, está súper hinchada y ya incluso se le hincha tanto la lengua y la garganta que ya no puede ni siquiera respirar. Sí, le da urticaria. ¿Qué son urticarias? Son como estos granitos o ronchitas que le da una comezón insoportable, ¿sí? Y le digo, puede ser síntomas leves o puede ser ya la anafilaxia, que es cuando ya de plano tienen que ir corriendo al doctor porque les puede dar, puede ser muy peligroso porque les puede hacer que ya no respiren bien, ¿sí? En este caso, cuando vayan al doctor les van a dar un antihistamínico. Los antihistamínicos son esos medicamentos que tratan los síntomas de la alergia, bloqueando la histamina, ¿sí? Y en el caso de una reacción alérgica muy grave, que es la anafilaxia, como este que vemos acá, ¿sí? Pues obviamente debemos de llamar al 911 o llevar a la persona de inmediato al doctor. Por lo regular le van a inyectar epinefrina, es de lo más común. Algunas personas que son alérgicas tienen que tener una epinefrina autoinyectable, porque esta epinefrina autoinyectable cuando empiezan a tener los síntomas se la ponen, pero ya son personas que ya saben que tienen cierta alergia a algunos elementos, a algunos alimentos, o al polen, al polvo, etcétera, ¿no? Que pueden de un momento a otro desarrollar esta alergia, ¿sí? Muy importante, incluso si la persona se inyecta y mejora sus síntomas, ¿sí? Después de la inyección de epinefrina, es muy importante que siempre nos dirijamos con el doctor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque una vez que pasen que pase el efecto de la inyección, puede que los síntomas regresen, ¿sí? No crean que digo, ya tengo epinefrina, me la tomo, ya, no pasa nada, ¿no? No, hay que ir al doctor, ¿sí? ¿Por qué? Porque pueden regresar los síntomas una vez que pasen los efectos de la inyección, muy importante. Ante todo, nunca automedicarse, ¿sí? Esto nada más eh, son conocimientos que no están de más saberlos, pero siempre nunca automedicarse y siempre tomar en cuenta las recomendaciones del doctor. ¿Sale? Bueno, ¿cuál sería la alternativa a todos estos alimentos alérgenos? Pregúntome yo. Pues miren, sinceramente es tarea de los chefs, ¿sí? Principalmente, en este caso de las personas que nos preparen nuestra comida en casa, que puede ser nuestra esposa, nuestra madre, etcétera,
¿sí? Son los que se tienen que poner a estudiar, principalmente los chefs, porque en ellos está, en sus manos está, así lo digo, en las manos de los chefs está la salud de los comensales. Entonces, si ellos de repente les llega una comanda y les dicen, ¿saben qué? Pero el comensal es alérgico al huevo. Bueno, ellos tienen que investigar para preparar los alimentos que de por sí preparan con esa misma calidad y palatabilidad, es decir, con esa ricura, ¿sí? Que de por sí saben preparar, pero sustituyendo los ingredientes que sean alérgenos por otros que no generen ninguna respuesta en el organismo. Es este trabajo, realmente por eso lo digo, es donde los chefs se tienen que poner a estudiar, por eso esta imagen alusiva, porque habrá cosas que diga el chef, bueno, es que esto no lo puedo hacer sin huevo. ¿Cómo me pides un capeado sin huevo? Sí se puede, o sea, de repente dices, bueno, no te doy un capeado, pero te doy un rebozado que no lleve huevo, ¿no? O sea, siempre sustituir estas partes, ¿sí? O no te puedo hacer un flan, pero que lleve igual huevo, ¿sí? Pero te puedo hacer una panacota que nada más lleva grenetina y otros ingredientes, ¿verdad? No quizás la intolerancia más fácil sería el de los lácteos, y no, pues ocupan, para si es intolerante, ¿sí? Leche deslactosada, pero si es alérgico a los lácteos, obviamente se tendrá que sustituir por leche de soya, leche de almendras, ¿sí? Entre algunas otras productos, ¿no? Entonces ellos son los que tienen que adaptarse a las nuevas exigencias de los comensales, ¿sí? Algunos fabricantes ponen en sus etiquetados eh, de sus productos cuando comparten en una línea de producción alimentos alérgenos, ¿sí? Por ejemplo, siempre me imagino que alguna vez vieron algún alimento que tenía alguna leyenda como esta. El presente producto fue elaborado en equipo donde se procesan productos que contienen soya, trigo, leche, etcétera, ¿no? ¿Esto para qué se pone? La industria alimentaria está cumpliendo con su parte, sí, porque ella te está avisando, ¿sabes qué? Este producto quizá no lleva nuez, sí, pero se está procesando en una línea de producción donde sí se procesan productos que llevan nuez. Entonces, se entiende que entre producto y producto la industria va a lavar y desinfectar y sanitizar los equipos, pero hay personas que son altamente sensibles, ¿sí? Y esas personas, así sean elementos traza o restos de, por ejemplo, en este caso que estoy dando de nuez, aún así la persona lo va a identificar, ¿sí? Entonces le puede hacer daño. Estas leyendas se ponen, la industria alimentaria lo pone en sus productos para aquellas personas que son altamente sensibles, por lo que siempre deben de leer las etiquetas antes de consumir un producto. En el caso de los chefs, ¿sí? De los cocineros, tendrán que pues preguntar también a los comensales, ¿sí? ¿Cuál es si tienen alguna alergia, y en este caso sustituir aquellos alérgenos, por ejemplo, los que sean celíacos que no consuman gluten, ¿sí? Sustituir, por ejemplo, la harina de trigo por harina de arroz, harina de algún otro, o con avena o con algún otro producto, ¿verdad? Que también se pueda hacer harina y que sí sea más tolerable para las personas, ¿sí? En el caso de la filtración de los sabores, la filtración es ampliamente utilizada en la elaboración de alimentos y principalmente bebidas, requiriéndose de diversos tipos de filtros durante su producción y envasado. Algunos ejemplos de productos sometidos a filtración durante su elaboración son el vino, los licores, refrescos, cerveza y jugo. Donde más hemos aplicado la filtración es, por ejemplo, en el caso de la cerveza. La cerveza clara, para poder tener este color, ¿sí? Que vemos acá, es pasada por distintos filtros. ¿Sale? La filtración sirve en gran medida como como un proceso en la fabricación industrial que minimiza la contaminación de un producto, elimina impurezas y protege el sabor y la calidad del alimento o la bebida. Muy importante, quizá me van a decir, bueno, entonces la cerveza que es morenita o la cerveza oscura no está filtrada. Error. Lo que le da el color a la cerveza es el tipo de malta, ¿sí? La malta que ocupan para la cerveza oscura es una malta que se le llama malta chocolate. Esa malta es el mismo grano de cebada que a través del proceso de malteo se le da un tostado más largo. ¿Para qué? Para que quede más tostadito
y por lo tanto da un color más oscuro. No quiere decir que esa cerveza no está filtrada y está así, ¿no? Ambas son filtradas para que queden claras, pero lo que le da el color es el tipo de malta. Repito, es malta chocolate la que se ocupa para la cerveza oscura, ¿sí? Y esta pues es la malta, la que no doran tanto, ¿sí? La que le da nada más una ligera tostada. ¿Para qué? Para que nos dé un sabor claro. Obviamente también cambia el sabor entre una cerveza oscura y una clara. ¿Sale? Hay muchos tipos de filtraciones, ¿sí? Y que se ocupan en la industria. Quizá los más comunes, y nada más por mencionar algunos, vamos a mencionar tres, para filtrar sabores. Está la filtración, en nuestra casa conocemos el extractor, ¿verdad? Esta filtración se llama filtración centrífuga. En la industria alimentaria se ocupa de igual manera este tipo de filtraciones. Es un extractor nada más que gigante. Obviamente, a nivel industrial se ocupa para sacarle jugo a las frutas de igual manera y por otro lado va saliendo el bagazo. Pero pues es el mismo principio, ¿no? Exprimir en una centrífuga que va sacando por un lado el jugo y por otro lado los desechos, ¿sí? Ese es un tipo de filtración. Otro tipo de filtración es el filtrado por placas. Este se ocupa mucho en la mayoría de las bebidas, ¿sí? Como en este caso la cerveza y demás. Este filtro no es nada más que... es una bomba, si se dan cuenta, la que está aquí abajo. Esta bomba es como una bomba como la de pozo, ¿sí? Con la que sacamos agua. Y esa bomba jala el líquido que queramos filtrar, lo pasa por varias placas. Estas placas son unos cuadritos que tienen en su interior una especie como de manta, ¿sí? De manta cielo, como de yute. Entonces, esta manta, imagínense, cada cuadrito de estos es una placa con manta. Al pasar el líquido por acá, pues obviamente va a pasar por varios filtros, ¿sí? De la misma manta, pues obviamente va a salir bien filtrado, ¿verdad? Todo se va, aquí podemos meter agua con arena y toda la arena va a quedar en estos filtros. ¿Por qué? Porque obviamente estos filtros, esa es la fusión. Y al pasar por varios filtros, este sustituye a una sola pasada por aquí, sustituye a que nosotros filtremos, pues imagínense cuántas veces no filtraríamos una bebida en uno de estos, ¿no? Si les digo que cada placa es un filtro de estos, ¿no? Entonces de esta manera se filtra más rápido, ¿sí? Ese filtro por placas en la industria es de los más conocidos. Y, o bueno, otro filtro que también se ocupa mucho es el filtro de agua potable. Ustedes ya lo conocen, lo han visto. En las purificadoras siempre tienen tres filtros. El primer filtro es un filtro que se ocupa de, de arena, de capa fina, donde en ese filtro se quedan atoradas las partículas sólidas que llega a tener el agua, ¿sí? Pasa primero por este filtro de arena, después pasa a un segundo filtro, ¿sí? En este segundo filtro es donde el agua pierde su dureza. ¿A qué me refiero con que el agua tiene dureza? Cuando un agua, no sé si alguna vez han probado o han visto el agua de pozo, ven que el agua de pozo, incluso cuando se prueba, se siente que el agua como que está gruesa, así como que es un sabor también como que un poquito a minerales. Incluso si su abuelita aquí servía agua, se darán cuenta que esta agua, la olla donde la hervían, se ponía toda calcárea. ¿Por qué? Porque esta agua tiene muchos minerales. El agua de pozo tiene muchos minerales. El segundo filtro sirve precisamente para eliminar esos minerales que le dan esa dureza al agua, ¿sí? Al pasar por este filtro, que es el segundo, le quitan la dureza al agua, esos excesos de minerales. El tercer filtro es el de carbón activado. El carbón activado, como ya saben ustedes, el carbón sirve para absorber olores. Algún principio que quizá ustedes sepan es que meter un pedacito de carbón al refri absorbe los olores, pero en este caso el carbón activado sirve específicamente para absorber los restos o los excesos de cloro que llega a tener el agua, ¿sale? Y por último, una vez que sale por estos, pasa por un filtro ultravioleta, ¿sí? Al pasar el agua por aquí, por unos rayos ultravioleta, se mueren absolutamente cualquier microorganismo que llegue a quedar vivo, ¿sí? Estos no matan bacterias, estos son nada más para que el agua quede sin partículas, ¿sí? Para que el agua quede, quitarle la dureza al agua sin exceso de minerales. Esto es para quitarle el exceso de cloro, que es el de carbón activado, y una vez que ya pasó por estos tres filtros, ya pasa por el filtro ultravioleta, ¿sí? Bueno, es el que mata absolutamente todas las bacterias. Ahora sí, se nos estaba colando esta diapositiva, ¿verdad? Cocinar después del sacrificio. Ojo, muy importante, no estreses a tu animal.
antes del sacrificio. El animal, no se crean que es tonto, ya sabe, desde el momento que se lo suben a la camioneta, ya sabe que lo van a sacrificar, ¿sí? No le estresen, o en este caso al animal que ustedes vayan a matar para consumir, no lo estresen, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo eso repercute en la calidad del producto final. Un animal que es estresado antes del sacrificio da por consecuencia una carne dura, roja, ¿sí? Una carne que es bastante... pues a veces no se puede ni consumir. Luego decimos, puta, puse a hervir la carne y ya se tardó 3 4 horas la carne de res y no se cose, ¿sí? Y ya le eché tal y tal cosa y no. ¿Por qué? Porque el animal, y ella era una, luego decimos, es que es una res vieja, ¿sí? Y no es que la res esté vieja, es que muchas veces tienen malas prácticas en el sacrificio, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Que matan al animal, pero lo estresaron mucho antes lo maltrataron mucho antes del sacrificio. Por lo tanto, la carne se ve reflejado en su calidad. ¿Sí? Un sacrificio correcto da una mejor calidad de carne. ¿Cuál es la manera correcta de sacrificar? Siempre con un disparo en la frente, una descarga eléctrica. En los rastros modernos, las reses van caminando, los cerdos, en un cuello de botella, poco a poco van yendo hacia como un túnel oscuro, y cuando ya llegan, les dan un disparo en la frente, ¿sí? Y de esta manera el animal queda inconsciente, ¿sí? Una descarga eléctrica, y bueno, pues ya inconsciente ya lo sacrifican, pero pues ya el animal ya no sufre. Todo eso se ve reflejado en una calidad premium de carne. Sí, todos los cortes premium, la mitad del trabajo es la alimentación que tuvo el animal y demás, pero también va a influir mucho al final del sacrificio. Nunca lo estresen, por favor, porque eso repercute bastante en la calidad. ¿Sale? Eh, ¿Qué modificaciones experimenta la carne después de un sacrificio? Bueno, cuando recién se sacrifica un animal, la carne pasa por la rigidez cadavérica o rigor mortis. Esta es la última reacción vital de los músculos que mueren y en el que todos ellos se ponen tiesos, ¿sí? Inflexibles, duros. ¿Por qué? Porque se segrega ácido láctico. Todo el ácido láctico se segrega a los músculos, los cuales hace que estén duros. Incluso hablando de un caso, pues en el caso de los seres humanos, ustedes saben que cuando una persona se muere queda dura, queda tiesa. ¿Por qué? Porque los músculos se les segrega todo el ácido láctico. En los animales pasa exactamente lo mismo. Principalmente, una de las características de esto es que baja su pH, el pH de la carne es neutro y baja hasta 5, ¿sí? Se pone ácido, ¿por qué? Precisamente por el ácido láctico, ¿sí? Y hay una alteración en el color de la carne, ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Después sigue la maduración de la carne, al hablar de maduración es el estado en el que la carne adquiere ya un olor, un color ya más característico, ¿sí? La carne ya se empieza a tornar jugosa, ya desaparece esa rigidez que tenía la carne en el rigor mortis y la carne se empieza a poner ya blandita, ¿sí? De un pH que tenía de 5 sube a un pH de 6, ¿sí? Y también hay modificaciones apreciables histológicamente en el músculo. ¿A qué me refiero? Que pasa de estar duro a pasa de estar ya un poquito más blandito. Incluso una carne que es como ya la consumimos, ¿sí? Le ponemos un dedo, se sume, pero la carne es elástica, regresa otra vez a su posición original. Es una carne que ya está madurada, que ya está apta para consumo. Y el último paso, después del sacrificio, ya paso por el rigor mortis, la maduración, que es cuando la vamos a consumir. Y si no se consume, pues obviamente después de eso es atacada por las bacterias y sigue la putrefacción de la carne. En este caso, otra vez el pH empieza a bajar. ¿Por qué? Porque pues obviamente las bacterias empiezan a descomponer los tejidos de la carne y empiezan a cambiar su color, ¿sí? Y empieza a ponerse de color verde, ¿sí? Principalmente color oscuros son los que toma la carne cuando ya se está descomponiendo, ¿sí? Bueno, aquí está esto que les mencionaba, estas tres etapas. En la primera etapa, ¿sí? La fibra muscular se pone dura, se pone rígida. En la segunda etapa, ya las fibras musculares se vuelven un poquito más flexibles, más elásticas, ¿sí? Miren, aquí tenemos tres pedazos. Aquí está el rigor mortis, ¿sí? En el rigor mortis, vean la carne, es oscura, esta es una carne de cerdo, no crean que es res, es cerdo. Miren la carne cómo se ve oscura, sí se pone firme, pero firme ya un duro, que es casi que no se puede comer, y la carne está seca, ¿sí? No crean que segrega, no crean que se ve jugosa. Una carne normal, que es cuando ya la consumimos,
Vean que aquí dice la carne normal ya es rojita, pero ya un rojito ya tirándole a rosadito. ¿Por qué? Porque es una carne de cerdo. ¿Sí? Es pero firme, pero elástica. Es decir, si yo le aplasto un dedito, la carne vuelve a su lugar original. Se hace un hoyito, pero regresa. ¿Por qué? Porque ya la carne ya es elástica, ya se maduró, ¿sí? Y no tiene exudados. Se ve jugosa, ¿sí? Se ve brillosa, se ve jugosita, pero no tiene exudados. Eh, y por último, en la descomposición, ya la carne ya está pálida, ¿sí? Ya se empieza a poner pálida, ya está suave. ¿A qué me refiero que está suave? Si yo la aplasto, sí, la aplasto, pero se me va a quedar mi dedo marcado. ¿Por qué? Porque ya las fibras musculares ya se está perdiendo esa elasticidad. Si yo la aplasto, ese es un síntoma cuando ustedes vayan a comprar carne. Si ustedes compran carne, la carne tiene que estar firme y elástica. Quiere decir que si la aplastan con un dedito, la carne debe de regresar a su posición original. Si ustedes la aplastan y se queda el dedo marcado, esa carne ya se está descomponiendo, ¿sí? Y si presenta un exudado, quiere decir que ya está en la última parte, que es la de putrefacción o descomposición, porque los exudados siempre son característicos de las bacterias, ¿sí? Porque las bacterias siempre producen esos exudados. Un ejemplo lo vemos en el jamón, cuando se nos echa a perder el jamón, ven que se pone verdoso, ¿sí? Y también se le hace como una babita, ¿sí? Esa babita, el nombre correcto es exudado. Siempre los exudados son característicos de la descomposición de los alimentos, ¿sí? Bueno, espero y la clase te haya gustado. Eh, todos estos temas fueron sacados del libro de la ciencia de los alimentos en la práctica de Salvador Ibadul Delgar. Te mando un saludo. Hasta la próxima.